Bienvenidos amigos a un nuevo video. Mi nombre es Jess y estoy muy contenta de estar una vez más con todos ustedes. El día de hoy, como pueden ver aquí abajo en el título, voy a contarles un story time para meditar un poquito sobre el tema de una pregunta muy recurrente que hubo un tiempo en el que yo me la hice mucho, en el que yo la hice a otras personas, que de repente hay quien me lo comenta, quien me lo pregunta. ¿Los cristianos podemos leer libros seculares? ¿Los cristianos solo tenemos que leer la Biblia? Son dos preguntas, pero que engloban en general eso, ¿no? O sea, ¿qué podemos leer los cristianos? Bueno, yo crecí en una iglesia evangélica. Desde muy pequeñita mi mamá me llevó a la iglesia y esta iglesia era, pues vamos a decirlo así, un poco legalista, un poco extrema en algunas cosas, en algunas enseñanzas particulares que se daban ahí, pero pues como yo era niña pues no cuestionaba nada en ese momento y todo me parecía bien, pues yo solo iba con mi mamá, ¿no? Pero el problema llegó un poquito más adelante cuando yo comencé a ir a la secundaria. Entonces, pues yo ahí leía, los únicos libros a los que yo tenía acceso eran los de la escuela, porque fuera de ahí pues yo no compraba libros, mis papás no me compraban libros. Y recuerdo que en ese tiempo de secundaria comenzó a oírse un tema muy recurrente en las iglesias, con las que yo tenía cierto contacto, y el tema era que dejáramos de estudiar, que dejáramos de ir a la escuela porque Cristo ya iba a venir por su iglesia y entonces pues había que prepararse para ese día. Fue un tema de algunos años, incluso hasta muchos años después, en tiempos en que yo ya estaba en la universidad, incluso llegué a cuestionarme el todavía salirme de la universidad para dedicarme solamente a Dios, porque este pensamiento todavía estaba como muy adentro en mi cabeza. Era enseñanzas que se estaban enseñando en la iglesia en ese momento, de decir: jóvenes, ustedes están desperdiciando su tiempo estando en la iglesia, deben de salirse en la escuela, deben de salirse de la escuela porque Cristo va a venir y ustedes se están ocupando de cosas que no son de Dios y Dios los va a encontrar fríos y ustedes tienen sus tareas, tienen esas cosas y no se ocupan de lo que es de Dios. Recuerdo que yo pensé: de verdad me tengo que salir de la escuela. Yo amaba ir a la escuela, yo amaba leer mis libros, yo amaba tomar clases, y de repente que me dijeran que no podía porque si no le estaba fallando a Dios o estaba dejando a Dios de lado, fue muy chocante para mí. Fue decir: no entiendo esto. Gracias a Dios mis papás nunca tomaron esa decisión, nunca dijeron no, hay que sacarla de la escuela, no, nunca eso. Siempre mi papá fue de una idea de que no, mis hijos van a estudiar, mis hijos van a tener su carrera, ellos van a ser profesionistas, así que ellos tienen que echarle ganas porque Dios no los quiere ignorantes, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, pero muchos otros jóvenes de la iglesia donde yo asistía y de muchas otras iglesias, sumado a sus pocas ganas de estudiar y del gusto por la escuela, pues este pensamiento de que Cristo venía y que hay que salirnos, pues fue eso, o sea, lo hicieron, se salieron de la escuela, dejaron de estudiar. Y miren, estamos 2023 y el Señor no ha venido, y son personas que truncaron, ¿no?, de alguna manera esa parte de su vida profesional. Y de verdad me da un poco de tristeza que haya sido la iglesia partícipe de eso. Recuerdo entonces que llegué a mi tiempo de preparatoria, que gracias a Dios pues seguí estudiando, y entonces me encontré con nuevas filosofías, me encontré con un maestro de filosofía que odiaba a Dios, siempre le tiraba a Dios, le tiraba a Dios. Me encontré con amigos con muchas ideas, amigos que eran como muy estudiosos, muy lectores, que habían leído filosofías y tantas cosas, ¿no? Y yo ignorante. Entonces me gustaba hablar con ellos, me gustaba escucharlos, me gustaba escuchar a mi maestro de filosofía que decía tantas cosas, y entonces él le tiraba a Dios, y que los que creían en Dios eran unos tontos, unas personas de la prehistoria, que ya no era tiempo de seguir creyendo en esas cosas, ¿no? Y entonces yo dije: no, yo ya no quiero ser una tonta, yo ya quiero pues como evolucionar, ser más culta, ¿no? Qué sé yo. Entonces yo dije: ya no voy a creer en Dios, porque creer en Dios es de gente ignorante, ¿no? De gente pues que no tiene estudios y cosas así. Entonces yo, sumado
esto sumado a muchas otras cosas en el ámbito familiar, en el ámbito de la iglesia, pues fue como decir, sí, yo voy a renunciar a la religión. Entonces era como una pelea, ¿saben? De educación versus Dios. O sea, tienes que dejar a la educación si quieres de verdad estar con Dios, o tienes que dejar a Dios si de verdad quieres ser una persona culta, inteligente, que lee. Y para mí eso era como, es que no entiendo por qué tiene que ser así. O sea, yo no entendía. Realmente no podíamos leer libros entonces de ningún tipo, porque si no nos íbamos a apartar de Dios, o Dios iba a enojar conmigo. Para ese tiempo yo ni siquiera sabía de las existencias de autores cristianos, ni siquiera pensaba o se me ocurría que los cristianos pudieran escribir libros que hablaran de Dios. O sea, yo creía que solo la Biblia, exclusivamente la Biblia, era el único libro que nosotros como cristianos podíamos leer y que era una verdad así como que nunca, de ninguna manera, te podrías atrever a cuestionarla. Recuerdo que mi primer encuentro con un libro cristiano fue este libro de Una joven conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George. Este libro pues fue porque me iba caminando de repente y encontré una librería cristiana y fue como de, en mi ciudad hay librerías cristianas, mira. Y entonces me metí y vi un montón de libros de muchas temáticas y para mí fue como de, wow, de verdad me asombré muchísimo de que hubiera libros cristianos, de que existieran. Para ese tiempo yo ya me había alejado de la iglesia, yo ya había dejado de asistir a la iglesia. Incluso hubo momentos en que si se me preguntaba si yo era cristiano o algo, yo decía que no, que según yo era atea, porque tenía estas enseñanzas de filosofía en mi clase, pláticas con amigos que tampoco creían en Dios, que veían la religión como opresión y todo eso. Y yo decía, es que es verdad, es que es así como ellos dicen, realmente la religión te oprime, realmente Dios no existe, realmente tú puedes vivir como tú quieras, porque no hay vida después de la muerte, no pasa nada, y bueno, ¿no? Todo este tipo de ideas. Y que yo en la iglesia pues solo me decían, lee tu Biblia, deja de platicar, deja de leer, deja la escuela. Entonces yo decía, es que es cierto, ¿no? Me están dando la respuesta. Ahora, ¿a qué voy con toda esta historia que les estoy contando de mi vivencia en esta iglesia? Porque para mí el saberme, me avergüenza un poco el saberme tan ignorante en ese tiempo, de no saber que había libros cristianos, de no saber que había personas, incluso no saber que había diferentes versiones de la Biblia. Pensé que solo la versión que yo tenía era la única y la fiel. También se me llegó a decir que no debería leer tantas versiones, que había versiones satánicas de la Biblia que distorsionaban. Entonces, o sea, muchos pensamientos de esa manera que llevan al cristiano a una ignorancia, total. Y digo, agradezco a Dios que Él me haya ido abriendo los ojos poco a poco, llevándome a encuentros con personas, con libros, con predicadores que incentivan la lectura en el cristiano. Y voy al punto número 1, el cristiano tiene que leer su Biblia. Sí, efectivamente, la Biblia es la palabra de Dios y nunca debemos ignorarla. Una de las cosas que el cristiano batalla es la lectura de la Biblia. Y es porque a veces no le encontramos el gusto, no encontramos la forma, creemos que tenemos que agarrar desde Génesis hasta Apocalipsis y empezar a leerla así. Y yo digo, bueno, ya la he leído así, la disfruté muchísimo. Pero hay muchas formas, hay muchos métodos, hay infinidad de maneras en las que tú puedes agarrar y leer tu Biblia, pero nunca dejes de leerla, porque es a partir de ella donde Dios nos va a hablar, donde Dios va a mostrarnos su voluntad y donde Dios va a transformar nuestro corazón, donde nos permite conocerlo. ¿Y cómo queremos conocer a Dios si no queremos leer lo que Él dijo, lo que Él dejó escrito? Entonces es incongruente decir que queremos conocer a Dios y no leer la palabra, ¿no? Leer la forma en la que Él se está presentando a nosotros. Ahora, solo debemos de leer la Biblia y no podemos leer otros libros como a mí se me enseñó hace muchos años. No, es un no rotundo, un no definitivo. Los cristianos tenemos que leer libros escritos por otros cristianos. Les recuerdo esta frase y por aquí la voy a dejar escrita porque no recuerdo cómo es literalmente, pero no seamos tan orgullosos para creernos que solamente Dios nos va a hablar a nosotros.
¿no? Dios le ha hablado a la iglesia en estos 2000 años, ¿no? Les ha hablado y han quedado escritas sus vivencias, sus palabras, y podemos aprender de otros a través de lo que dejaron escrito. Es una manera de retroalimentación entre la misma iglesia a pesar del tiempo y de la distancia. Entonces, ¿por qué se nos niega o por qué los cristianos no podríamos leer libros de otras personas, de otros cristianos? No seamos tan orgullosos para creernos únicos en ese aspecto y que solo leyendo mi Biblia Dios me va a hablar. Lamentablemente, lo reitero, me he encontrado con muchos hermanos que no les gusta leer, o sea, y no solamente hermanos cristianos, sino en general, ¿no? Gente, humanos, no les gusta la lectura, pero es más triste todavía cuando somos cristianos, de verdad, porque a través de la lectura aprendemos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Digo, lamentablemente, en las iglesias con las que yo me he relacionado en algún punto, he encontrado que hay un pensamiento en general así de no lectura, ¿saben? De no libros, de que no inviertas en libros. O sea, estas pocas ganas de invertir en el aprendizaje, en los estudios bíblicos. Es más, no muy lejos, en un estudio bíblico, muy poca gente va a los estudios bíblicos, muy poca gente quiere prepararse en la Biblia. Entonces, da tristeza todo eso, que la lectura no sea un hábito que busquemos como cristianos, y me da tristeza eso. Siguiente punto, los cristianos podemos leer libros seculares, podemos hacerlo. Dijo Pablo, todo me es lícito, mas no todo me edifica, mas no todo me conviene. Y reitero, ese texto está súper aplicado en este tema, pero hay un pero ahí que Pablo pone, no todo me edifica y no todo me va a convenir leer. Pero sí puedo leer libros seculares, puedo leer testimonios, puedo leer novelas, puedo leer del montón de géneros que existen en el mundo, puedo leerlos. Pero voy a leerlos con discernimiento, voy a leerlos con mucho cuidado y con mucha precaución. ¿Cuál debe de ser mi filtro? La palabra de Dios. ¿Cómo voy a saber si un libro va a ser bueno para mi vida espiritual, personal, emocional? Filtrándolo a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios a través de su palabra, de este tema en particular, del que yo estoy interesada en ese libro? Ahora, que también aquí hago un paréntesis, hay que tener cuidado con los libros cristianos que leemos también, ¿saben? No solo es con los libros seculares, como dice, todo libro que se jacte de ser cristiano, pues puedo leerlo. No, porque miren que me he encontrado libros cristianos que, Dios mío, y tal vez voy a traer un video pronto también de eso, ¿qué libros cristianos voy a leer? ¿Qué libros cristianos estoy seleccionando? ¿Qué autores cristianos estoy seleccionando? No todo libro que se jacte de ser cristiano lo es. No todo libro que se jacte de ser cristiano me va a edificar o me va a acercar más a Dios. Hay que tener cuidado con eso. Incluso lo vemos en la historia de la iglesia, antes de que se formara el canon de la Biblia como la conocemos actualmente. Hubo infinidad de cosas ahí escritas que hablaban de Jesús, que traían ideas erróneas, y se tuvo que hacer un consenso, ¿no? De saber qué es lo que realmente venía de parte de Dios. Y bueno, ahora tenemos lo que es la Biblia con nuestros 66 libros, ¿no? Pero de repente oímos hablar del Evangelio de Tomás, oímos hablar del Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, libros que estuvieron por ahí rondando, ¿no? Y que de repente tú te los encuentras y puedes leerlos y cuestionarte, oye, ¿esto será de Dios? ¿Qué onda, no? Y tú puedes decir, pues es que hablan de Dios, hablan de Jesús, puede ser, pero después cuando lo lees ves cositas como que no cuadran con la escritura, porque el Espíritu Santo guió a estos hombres para condensar la palabra de Dios en estos 66 libros. Nuestra guía, nuestro filtro, nuestra balanza es la Biblia, la palabra de Dios. Pues espero que yo no haya divagado tanto, porque esto, como dije, es como un chismecito, como una opinión, como pues aquí un punto de vista, ¿no? Una reflexión
una reflexión respecto a incentivar la lectura sí de la Biblia, pero también la lectura de otros libros. Motivemos a la gente a leer, motivemos a nuestra iglesia a leer, a los jóvenes a leer. De verdad, yo me veo en esos tiempos de preparatoria y digo, Dios mío, gracias a ti estoy donde estoy, porque de verdad en ese tiempo no había nadie que diera respuesta a mis preguntas, no había nadie que me ayudara, y pues sí, es algo triste para mí. Agradezco a Dios que Él me haya ayudado, agradezco a Dios que Él haya llevado mi camino hacia donde estoy, aprender y todo. Digo, ahora yo sé que no lo sé todo, sé que tengo muchas dudas todavía al respecto, pero mi curiosidad que viene de Dios y Él la ha sabido causar hacia lugares buenos, no hacia lugares malos, que de repente me andaban llevando por ahí ciertas pláticas, pero el Señor me ha encauzado, ¿no? Y digo, ahora, esto quiero hacer, o sea, por eso tengo el canal, por eso tengo Instagram, porque quiero mostrarle a la gente que hay libros buenos cristianos, que hay literatura buena cristiana, que hay cristianos escribiendo de una muy buena manera, excelentes libros cristianos, y no solamente en temas teológicos, ¿no? Sobre aprender de Dios, sino en ficción cristiana. A los jóvenes hay que incentivarlos a estudiar, a ser alguien en la vida, a leer, a prepararse, a fomentarse una buena crítica, a no aceptar todo lo que el mundo con lo que los está bombardeando actualmente, porque la juventud se está perdiendo, porque no leen precisamente, o sea, todo lo van absorbiendo de las redes sociales, de lo que dice fulanito, de lo que dice tal influencer, y no van y no forman un criterio, no forman una crítica. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy, hasta aquí voy a dejar mi opinión al respecto, con la invitación nuevamente a que leamos, a que vean el canal, busquen las reseñas que he hecho, las recomendaciones que he hecho, ahí están, y que recomienden también. Ustedes en comentarios escriban, recomienden, de verdad, porque pues hay muchos autores que aún no conocemos y que es importante que conozcamos. Entonces, bueno, sin más que decir por el momento, ya le corto porque este video siento que se va a hacer largo. Me despido, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. No se olviden seguirme en Instagram y darle me gusta y suscribirse y eso. Nos vemos en un próximo video, que el Señor les bendiga. Adiós.